Vamos a seguir con la próxima pregunta. Tenemos en línea al hermano Víctor, que nos llama desde Santa Ana, California. Bienvenido, hermano Víctor, a este su programa, La Biblia te responde. Adelante con su pregunta. Primeramente, saludos, Pastor Gambetta. Mi pregunta es, sobre los judíos mesiánicos. ¿En qué creen ellos y cuál es la diferencia entre los cristianos? Por ejemplo, con nosotros, con el Evangelio eterno. Gracias, hermano Víctor, por su pregunta. Los judíos mesiánicos, tal como lo dice la palabra, son judíos. Es decir, su religión es la religión judía. Solo que a diferencia del judío, de la religión judía ortodoxa que rechazó al Mesías, esos son judíos de raza o de religión que han aceptado a Jesucristo, el Mesías. Por eso se llaman judíos mesiánicos. Ellos siguen todas las costumbres y prácticas de la religión judía. No solamente lo que nosotros como cristianos consideramos que terminó con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, terminó el sistema ceremonial, y con esto pues todas las prácticas que se hacían para el perdón de los pecados terminaron en la cruz. El judío sigue con la circuncisión, cosa que en el Nuevo Testamento está definida que ya no es necesaria la circuncisión, porque ahora tenemos la circuncisión de Cristo, que es el bautismo. Y siguen con una cantidad de otras costumbres y prácticas que se hacían bajo el tiempo de la nación judía. Los judíos mesiánicos están divididos en muchas ramas. Hay algunos que son estrictamente, a ver qué palabra usar, solamente creen en Dios el Padre. Creen que Jesucristo es Hijo de Dios, pero que no es eterno al igual que el Padre, sino que llegó a ser Hijo de Dios porque obedeció estando en este mundo a su voluntad, a la voluntad de Dios, pero no lo consideran Dios, sino solamente al Padre, a Jehová lo consideran Dios. Hay otros que niegan la existencia del Espíritu Santo y creen solamente en un Dios. Hay judíos mesiánicos. La diferencia entre los judíos mesiánicos y los adventistas del séptimo día es que nosotros creemos en el Antiguo Testamento como la palabra de Dios, creemos que ésta nos señala a Cristo y que Cristo cumplió todo lo que el Antiguo Testamento decía acerca del Mesías. Por lo tanto, aceptamos a Cristo como Mesías y creemos que Él inauguró una nueva era. En el perdón de los pecados ahora lo obtenemos a través de la confesión. No creemos en un santuario terrenal como los judíos mesiánicos que esperan que se reconstruya el templo en Jerusalén. Creemos que Cristo ministra en el santuario celestial ante el Padre en el cielo y que Él va a venir a buscarnos para llevarnos con Él. El judío mesiánico cree en la restauración del templo en Jerusalén. Hay muchas otras cosas que nos diferencian, sobre todo las costumbres en vestimenta, en cuanto al cabello, al no cortarse la barba y a un montón de otras cosas que nosotros las consideramos como caducas desde que Cristo estableció un nuevo pacto, el pacto por la sangre de nuestro Señor Jesucristo y no el viejo pacto que era a través de la sangre de animales. En el libro de Hebreos nos dice
el apóstol San Pablo. Hebreos, en el capítulo 9, dice: ahora bien, aún el primer pacto, versículo 1, tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Capítulo 8, versículo 13, el versículo anterior, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. Es decir, el viejo pacto era el pacto a través de la sangre de animales. Ese viejo pacto tenía un santuario terrenal. El nuevo pacto ahora tiene un santuario celestial. El viejo pacto o el primer pacto se conseguía el perdón a través de los sacrificios de animales. En el nuevo pacto el perdón lo consigue Cristo a través de su ministración en el santuario terrenal. Estas son algunas de las diferencias entre el judío mesiánico y los cristianos adventistas. No nos consideramos judíos en cuanto a raza, porque el Señor Jesús hizo a un lado y echó abajo la pared divisoria. Esto nos lo dice en el libro de Efesios. Antes los judíos creían que la salvación era solo para los judíos, pero nos dice en el libro de Efesios, en el capítulo 2, versículo 14, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, fuisteis hechos cercanos, eso está en el 13, el anterior, fuisteis hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y ahora el 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Así que Cristo derribó esa pared que separaba. El judío mesiánico cree que la salvación se consigue siendo judío y aceptando a Cristo. Nosotros creemos que la salvación es para todo aquel que cree en Cristo, sea judío, sea gentil, o sea cualquiera que acepta el plan provisto por Dios para la salvación. Espero, hermano Víctor, que esto haya respondido. De alguna manera es un tema muy abarcante que toca muchas facetas, y como ya mencioné, hay distintos grupos de judíos mesiánicos, pero en general todos creen en las reglamentaciones que nosotros consideramos caducas por la muerte de Cristo, habiendo cumplido las ordenanzas que Dios estableció hasta el tiempo de reformar las cosas. Y un último versículo, allí mismo en el libro de Hebreos, en el capítulo 9, dice en el versículo 9 en adelante: todo aquello es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste, versículo 10, solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Versículo 11, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Es decir, ahora ya Cristo es sumo sacerdote de lo que habría de venir, y no por la sangre de animales, sino por su propia sangre entró en el santuario celestial para ministrar ahora por nosotros.